La terminal vibraba con el ruido en un torrente de maletas con ruedas, anuncios en el techo y el murmullo de los viajeros que cambiaban de fila, bajo luces fluorescentes que lo desvanecían todo hasta dejarlo opaco. Malik Daniels estaba de pie, junto a su madre, con la mochila bien sujeta y la tarjeta de embarque cuidadosamente doblada entre los dedos. Era pequeño para sus 12 años, tan delgado, de mirada tranquila, con la piel color nuez oscura y gafas que se le resbalaban ligeramente por la nariz cuando caminaba demasiado rápido. Llevaba zapatillas limpias, su sudadera con capucha, demasiado abrigada. Se movía inquieto, no por rebeldía, sino por nervios. Nunca había volado solo. Su madre se arrodilló a su lado, ajustándole la capucha y alisándole el pelo como siempre hacía cuando estaba preocupada. Su voz era suave. Recuerda, papá estará en la puerta cuando aterrices. Ya te está esperando. ¿Tienes tu identificación y la tarjeta con nuestros números? Malik asintió, sacando el cordón de debajo de su sudadera. Sus labios se movieron, ensayando a puerta 23, Terminal B, vuelo 2087 a Charlotte, menor no acompañado, con autorización previa. Él conocía el procedimiento, lo conocía demasiado bien. Su madre le besó la frente y le susurró: no dejes que nadie te haga sentir pequeño, ¿de acuerdo? Él dio una sonrisa tímida, pero no respondió. Los agentes de la puerta comenzaron a solicitar un embarque especial, militares, pasajeros con niños pequeños y menores no acompañados. Malik enderezó los hombros y caminó hacia la puerta con paso inseguro. Lo recibió una mujer con el pelo rubio platino, recogido en un moño tan apretado que parecía doler. Su etiqueta decía Anne Sharon. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con la voz seca como el papel. Malik parpadeó. Voy a volar solo. Me dijeron que debería embarcar ya. Levantó su pase. Ella ni siquiera lo miró. ¿Te dije que te fueras? Yo no tengo ninguna pelea. Soy un hombre sin acompañante. No te hagas la lista. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era una sonrisa. Hazte a un lado. Esperarás hasta que yo lo diga. Las manos de Malik se apretaron alrededor del paseán. Su voz se atenuó, pero me dijeron que se suponía que debía. La mano de Sharon bajó, no para golpear, todavía no, sino para empujar. Un empujón con la palma de la mano en el hombro que lo hizo tambalearse un paso hacia atrás. Apartarse, espetó ella, ahora con la voz más alta. Unas cuantas cabezas se giraron. Malik se quedó paralizado. Su respiración se entrecortó entre el miedo y la confusión. Volvió a mirar a la mujer. Intentó mostrarle el pase. Por favor. Mi mamá, dijo. Se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Con un gesto de la muñeca, le arrebató la tarjeta de embarque de la mano. Esta cayó al suelo como una pluma desgarrada. Jovencito, dijo, lo suficientemente alto para que otros la oyeran. No puedes actuar como si fueras especial. Necesitas aprender a respetar por un instante. La terminal quedó en silencio. El traqueteo de las ruedas de las maletas, el murmullo de las conversaciones, los anuncios de embarque, todo se desvaneció en un vacío de quietud. Al guiane 1 metros de distancia tenía un teléfono en la mano grabando pero nadie dio un paso al frente. Nadie habló, solo unas cuantas miradas desviadas, miradas nerviosas y un silencio que parecía complicidad. A Malik se le hizo un nudo en la garganta. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Se inclinó lentamente, con los ojos irritados, y recogió el pase con dedos temblorosos. Estaba arrugado, el código de barras ligeramente manchado con su propia huella dactilar. Él no habló. En su boca se abrió una vez y luego se cerró nuevamente. Las lágrimas no caían, todavía no. Subían lo justo para desdibujar el mundo. Las baldosas blancas del suelo se ondulaban. Sharon le dio la espalda, murmurando entre dientes sobre atitudes. Malik permaneció allí, pequeño e inmóvil, con la tarjeta de embarque presionada contra su pecho. Detrás de él, una madre se quedó paralizada, con una mano en la boca, sin saber si lo que veía era real. Un hombre cerca de la pared le susurró a su esposa: no te metas, y el chico del teléfono dejó de grabar. Se lo guardó en el bolsillo y se marchó. Malik subió a la pasarela cuando lo llamaron de nuevo. Esta vez no hubo intercambio de palabras,
solo la brisa fría del pasillo y un dolor sordo que le subía a la garganta a Anne. Él no miró hacia atrás. Pero incluso mientras tomaba asiento, mientras el avión retumbaba bajo él y la tripulación sonreía al resto de los pasajeros, algo había cambiado dentro de él, ni dolor. Aún no irán, pero una pregunta tranquila y profunda. ¿Qué hice mal? Y debajo de eso, la verdad que aún no conocía nada, absolutamente nada. Fuera de la puerta, B-19. La luz de la terminal cambió del amarillento atardecer al intenso crepúsculo. La gente iba y venía, con la cabeza en el teléfono, llevando su equipaje de mano sobre las baldosas resbaladizas. Pero una mujer permanecía inmóvil, cerca de la salida de cristal, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pasarela. No, la madre de Malik no se había movido desde que él subió. Sus manos, aún entrelazadas, temblaban levemente, no de pánico, sino con la intuición de una madre. Algo no cuadraba. Había visto cómo la azafata miraba a su hijo, había percibido la dureza en su voz, y aunque Malik no se había vuelto, ella lo presentía. Algo había sucedido. Luego se escuchó el ronronio bajo y lento de un todoterreno negro que se detenía en la acera. La puerta se abrió con suavidad. Salió un hombre en alto, de piel morena, con pantalones ajustados, sobre botas lustradas. Lo primero que se veía bajo su abrigo era el brillo de una placa mariscal de los ANU, División de Asuntos Internos en el segundo. El enfoque en sus ojos en Richard Daniels no se movía con rapidez, pero cada paso tenía un propósito. Su presencia no exigía atención, simplemente la atraía. El personal del aeropuerto levantó la vista instintivamente. Incluso quienes desconocían el significado de la placa sabían que no debían interponerse en su camino. En la puerta, se aproximó a la gente con tranquila exactitud. Me llamo Richard Daniels. Mi hijo Malik Daniels abordó hace unos minutos como menor no acompañado. Necesito hablar con el supervisor de vuelo. La postura del agente de la puerta cambió. De informal a alerta. Claro, señor. Creo que hubo un pequeño problema con el abordaje, pero ya se solucionó. Explicar. Solo una palabra sin alzar la voz, sin agresividad. Pero dio en el blanco. El agente titubeó un poco. Fue solo un malentendido. Un auxiliar de vuelo dijo que no estaba siguiendo las instrucciones. Pero ya está sentado, todo está bien. La mirada de Richard se detuvo, no hostil, sino observadora, como si leyera no solo las palabras, sino espacios entre ellos. No dijo nada más, solo asintió una vez dentro de la cabina. Las luces se habían atenuado a ámbar. Había reinado una calma, la que siempre llega antes del despegue, cuando desconocido. Se ajustaban los auriculares y los auxiliares de vuelo ensayaban sonrisas ensayadas. Sharon estaba cerca de la cocina, riendo con otro asistente. Su risa era tensa, cortante, como si aún intentara superar un momento de fastidio. Ella en realidad se puso de su lado. Murmuró: ¿puedes creerlo? Llevo 17 años haciendo esto. Su voz se fue apagando a medida que sus ojos captaron un movimiento en el pasillo. En el momento en que su mirada se posó en él, su cuerpo cambió. Los hombros se tensaron, la columna se enderezó y se quedó sin aliento. Richard Daniels había subido al avión. El oficial superior que lo escoltaba asintió respetuosamente. Está autorizado a revisar a su hijo. Tiene autorización completa. Sharon no dijo nada. Se movía lentamente. El estrecho pasillo enmarcaba cada paso. No tenía prisa. Eso lo empeoraba. Su presencia se movía por el espacio, como la presión en una habitación sellada, silenciosa pero expandiéndose. Los pasajeros miraron hacia arriba, algunos curiosos, otros silenciosamente intimidados. Malik se sentó en la fila 14A. Tenía los brazos cruzados y la barbilla baja. Su mochila seguía bajo las piernas como una armadura. El cinturón de seguridad no estaba abrochado. No había dicho ni una palabra desde que subió al avión a ver a su padre. Su rostro se alteró apenas un poco. No fue sorpresa, sino alivio, como si algo en su interior se aflojara. El avión luego inhaló profundamente. Por primera vez en lo que parecieron horas Richard llegó hasta él. Con suavidad, apoyó una mano en el respaldo. Solo dijo: ¿estás bien? Malik asintió. Apenas Richard se sentó a su lado sin decir otra palabra. Sharon se quedó cerca de la cocina.
paralizada por la ilusión de estar ocupada. Miraba furtivamente. Su confianza se desvanecía de su expresión, como el aire de una rueda pinchada en algún lugar. Detrás de su sonrisa practicada, floreció el primer destello de miedo. Ella no sabía quién era él. Todavía no, pero ella estaba empezando a entender exactamente que ella lo había hecho en el zumbido del avión. Se intensificó al completarse el embarque final. Los compartimentos superiores se cerraron con un clic, y la cabina se llenó de la silenciosa tensión de los viajeros, acomodándose. Malik se sentó rígido, con las rodillas ligeramente flexionadas hacia adentro y las manos agarrando los bordes del asiento como preparándose para una turbulencia que aún no había llegado. No había mirado por la ventana ni una sola vez. Richard estaba sentado a su lado, con el abrigo doblado sobre el regazo, con una postura erguida pero relajada, a la quietud de un hombre acostumbrado a observar, sin reaccionar. Su mirada estaba fija en su hijo, sin dureza ni urgencia, simplemente presente, y Malik levantó la vista una vez, y luego volvió a bajarla. Habló antes de que le preguntaran a me, dijo que me estaba haciendo el listo, que no podía subir en su voz. Era baja, mesurada, intentaba no sonar como si se quejaran. Le dije que debía subir temprano, por la etiqueta de mi cordón. Ni siquiera me miró. Solo me dijo que esperara. Luego me empujó el hombro y hizo una pausa. Su labio se curvó ligeramente hacia adentro. Parpadeó con fuerza, me dio un golpe en el pase. No a mí. Solo al pase. Richard asintió lentamente. Solo el pase. En la comisura de su mandíbula se movió apenas. Un músculo se tensó bajo la piel, como un cable tenso. Pero eso fue todo. Sin preguntas, sin ira. Solo una silenciosa absorción. Malik volvió a mirarlo. ¿Hice algo mal? Hizo. La mirada de Richard se oscureció por un instante, pero su voz se mantuvo firme. No lo hiciste. Un momento de silencio pasó entre ellos, mientras el avión vibraba suavemente bajo sus asientos. La mente de Richard se trasladó a otro lado, no solo a lo que Malik había dicho, sino el OQ. Le recordaba una terminal diferente, caras diferentes. Hace meses en Sharon, de pie junto a una madre latina, que acunaba a un bebé, con la voz aguda y regañona. Solo inglés, por favor. Este vuelo es estadounidense. No puedo ayudarle si no habla. A la mujer miró a su alrededor buscando ayuda. No encontró ninguna en otro vuelo, 6 meses antes. Un joven negro con pantalones deportivos holgados fue escoltado antes del despegue. Sharon afirmó que olía a marihuana. No se encontró nada. No sé, y disculpo. Nunca volvió a abordar todo. Quedó sepultado en silencio. Nada se intensificó. Ella conocía el límite. Sabía sonreír al cruzarlo de vuelta al presente. Richard desvió la mirada hacia el pasillo. Frente a él estaba sentada una mujer con ropa informal de negocios. Revisando correos electrónicos, se inclinó ligeramente hacia ella. Disculpe, ¿vio lo que pasó al abordar? Levantó la vista, dudó. Esbozó una pequeña sonrisa incómoda. No. La verdad es que no estaba prestando atención. Oí algo, pero no. Lo siento. Él asintió. Le dio las gracias de todos modos. 2 filas más arriba. Un joven, recién salido de la universidad, se encorvaba con los auriculares puestos, pero Richard lo había visto antes. El teléfono en su mano mientras le gritaban a Malik. La rapidez con la que lo apagó. Disculpe, dijo Richard. El niño fingió estar dormido. El silencio se apoderó de la cabina. No muy fuerte, pero DNSO. El tipo que lleva el peso del saber, el saber y el rechazo. Richard se reclinó en su asiento. Una sombra pasó junto a ellos. El rosa de un uniforme azul marino. Un perfume demasiado fuerte, una sonrisa demasiado amplia. ¿Todo bien por aquí? La voz de Sharon ahora era brillante y artificial. Richard no respondió al principio. Dejó la pregunta en el aire, suspendida entre ellos como la condensación en el cristal. Luego giró la cabeza, lentamente, y miró hacia arriba. Su sonrisa vaciló. Hablaremos más tarde, dijo. Su tono no era amenazante, ni siquiera era frío. Simplemente inevitable. A Sharon se le movió la garganta al tragar saliva, intentando disimularlo. Asintió brevemente y siguió caminando. A la respiración de Malik, finalmente, se tranquilizó. Sus hombros se hundieron ligeramente en fuera de la ventana. Las luces de la pista parpadeaban,
mientras el crepúsculo daba paso a la noche, y dentro de la cabina, bajo un silencio cortés y bocas cerradas, una verdad más profunda tomó forma. No solo de un asistente de vuelo, sino de todos los que vieron Religión o Veranto, no. Toda bofetada deja un moretón. Algunas simplemente dejan a un niño preguntándose si su voz importa. Y a un padre que ya sabe la respuesta en algún lugar sobre las nubes, donde el mundo se convertía en una tenue mancha plateada y azul. La cabina se sumió en un silencio absoluto. Las bandejas se abrieron con un clic. Las páginas se pasaron. El hielo tintineó en los vasos de plástico. El tipo de silencio que pretende ser pacífico, pero en el fondo, la tensión se movía como una corriente lenta y en espiral en Richard. Se puso de pie, Anne lo hizo sin prisa, desplegándose de su asiento, como una sombra que se despega del suelo. Su abrigo se quedó atrás. No lo necesitaba. Lo que llevaba consigo no estaba en su espalda. Estaba en su forma de caminar, en la forma en que los pasajeros instintivamente movían las rodillas hacia adentro al pasar, sin saber por qué en la cocina. Era estrecha, con poca luz, y olía ligeramente a café recalentado y desinfectante cítrico barato. Sharon estaba dentro, revisando una tableta, con los labios fruncidos y la postura rígida. Al principio no lo oyó, entonces ella lo hizo. Ella miró hacia arriba. Su expresión oscilaba entre la cortesía practicada y algo más. Un reconocimiento que se sentía como entrar en una habitación en la que algo ya está mal. Se detuvo justo dentro del umbral. ¿Por qué golpeaste a mi hijo? La pregunta no fue fuerte. No tenía por qué serlo. Fue precisa, no era una exigencia ni una acusación. Simplemente quirúrgico en Sharon. Parpadeó y sintió un temblor en la garganta. Yo no lo hice, Will. Pedí que se hiciera a un lado y él estaba siendo irrespetuoso. Ella sonrió. Pero, vacilón, ya sabes cómo pueden ser los niños. La cabeza de Richard se inclinó ligeramente. Irrespetuoso. ¿A eso te refieres? Sharon irguió los hombros. Estaban agresivo. Alzó la voz. No sabía si representaba una amenaza. Y John tiene 12 años. Las palabras fueron hirientes. Su boca se quedó quieta. Lleva gafas. Pesa unos 40 kilos. Lee biografías de derechos civiles por diversión. ¿Te sentiste amenazado por un chico que no te sobresaltó cuando ladraste a Anna? Sharon se le cortó la respiración. El aire cambió. Richard metió la mano en su bolsillo sin dramatismo, pero con la calma de la rutina menos, y sacó su placa en mariscal. De los Sihan-Hu, División de Asuntos Internos. En sus ojos se fijaron en él, como por reflejo. Él no lo mostró. Él sostuvo. Déjalo reposar entre ellos, como un espejo en investigo. Faltas de conducta y uso de la fuerza en instituciones federales. Me dedico a entrevistar gente. Así que permítame explicarles lo que está sucediendo ahora mismo. Sharon abrió la boca, pero no dijo nada. Hay un video, dijo Richard. Ya lo solicité. Eso significa que cualquier versión que hayas estado ensayando en tu cabeza tiene fecha de caducidad. Lo que digas de ahora en adelante no es solo una conversación. Es una prueba. Desde algún lugar tras la cortina, una asistente más joven se asomó, con los ojos abiertos, indecisa entre quedarse. Desapareció de nuevo entre las filas de pasajeros. La voz de Sharon se abrió paso. Ahora tensa. No entiendes la presión que tenemos. Estos vuelos, estos pasajeros siempre están filmando, siempre intentando meternos en problemas. De un niño su tono no subió, bajó, más pesado. Y ahora, no estás luchando para defender lo que hiciste, estás luchando para defender por que creíste que podría salirte con la tuya. Silencio, solo el zumbido de las luces del techo, el suave estruendo de los motores del avión. Como un trueno contenido. No quise hacerle daño, susurró, con los ojos vidriosos. No sabía quién eran. Richard dio un paso hacia la luz. Ese es el problema. Pensaste que ella hizo. Sus labios se separaron. No salieron palabras. Se giró para marcharse, tranquilo, sereno. Había terminado. Pero se detuvo una vez más en la estrecha puerta. Empieza a decir la verdad, Sharon. No la versión de la empresa L'Arial 1 es tu última oportunidad de hacer algo. Bien, luego desapareció de nuevo en el pasillo, y Sharon se quedó en una galera, llena de silencio, en su autoridad hueca. Su poder expuesto no por la rabia, sino por el peso silencioso e inquebrantable de verdad
El avión rodó hasta detenerse bajo el cielo nublado de la tarde, con el zumbido de los motores apagado hasta un suspiro cansado. Los cinturones de seguridad hicieron clic, los compartimentos superiores se abrieron de golpe. Los pasajeros se pusieron de pie y se estiraron, ansiosos por bajar y olvidar. Pero Richard permaneció sentado. No tenía prisa. Estaba recordando a Malik. Se sentó a su lado, con la mochila bien apretada, mirando a su padre y a la parte delantera del avión. No había hablado mucho desde el incidente. Richard no lo había presionado. Hablaría cuando estuviera listo. No esperaron hasta que casi toda la cabina se despejó. Entonces, Richard se puso de pie, erguido y sereno, como si el tiempo aún se extendiera ante él como un tablero de ajedrez. No necesitaba a la multitud. Necesitaba los hechos en la cocina. Sharon doblaba una bandeja de bebidas con precisión. Forzadan tenía las manos firmes, pero la mandíbula apretada. Al ver acercarse a Richard, se puso rígida como una niña esperando al director. «Me gustaría un formulario de informe de incidentes», dijo Richard con calma. Dudó un momento, mirando rápidamente el pasillo en busca de ayuda, luego metió la mano en un cajón y sacó una. «Toma. Gracias». Lo tomó sin decir nada más y regresó a la fila 23, donde Malik permanecía sentado en silencio, con las rodillas juntas. Richard sacó un bolígrafo delgado del bolsillo de su abrigo. Lo destapó de golpe y comenzó a escribir. Cada palabra que pronunció fue deliberada. Sin emotion, solo verdad en fechas, en horas, nombres, el lenguaje exacto. Describió la bofetada, el tono de voz. Los otros pasajeros que voltearon la cabeza. Señaló que Sharon nunca se disculpó. Describió las lágrimas de Malik, no para convertirla en un arma, sino para anclarlas en la realidad. En 2 filas más arriba, Sharon rellenaba su propio formulario. Sus trazos eran más lentos, más cuidadosos, estratégicos, palabras como poco y voz alzada se colaban en la página. Hacía pausas a menudo, mordiéndose el labio, revisando una frase 2 veces antes de dejarla como estaba. Entonces, la puerta de la cabina se abrió con un silbido, y un hombre con una chaqueta azul marino subió a bordo. Su placa relucía en gerente de operaciones Terminal 4 del Accent. Se presentó rápidamente. «Señor Grant, me dijeron que solicitó hablar con alguien antes de salir del avión». Richard se puso de pie de nuevo, tranquilo. Su voz sonaba serena. «Sí, me gustaría obtener los nombres de todos los tripulantes presentes durante el incidente. Un formulario de queja formal además del informe de cabina y acceso a las grabaciones de seguridad a bordo». El gerente parpadeó. Necesito revisar el protocolo de acceso por video, por supuesto, pero documente que he hecho la solicitud y que también he solicitado una copia de la declaración escrita de la señora Winslow». Sharon se puso rígida detrás de la cortina. Malik miró a su padre, tranquilo pero alerta, observando cómo Richard se movía controlado, seguro, sin gritos, sin ira, solo gravedad. El gerente se aclaró la garganta. «Señor, solo para aclarar, ¿su hijo está bien?» Richard miró a Malik y luego volvió a mirarlo. «¿Físicamente? Sí. ¿Emocionalmente? Eso depende de cómo gestione su empresa. Lo que viene a continuación». El gerente cambió de postura. «Mira, esto podría escalar en si se convierte en un problema mediático». Los ojos de Richard no se inmutaron. «Ya lo ha hecho». No había amenaza en su voz, solo realidad. El silencio que siguió fue pesado y agobiante. El gerente asintió lentamente. «Entiendo. Le conseguiré la documentación que solicitó». «Gracias», dijo Richard, y luego entregó su informe completo. «Esta es mi versión de los hechos. Si hay alguna discrepancia, me gustaría que se hiciera constar formalmente ese desacuerdo». El gerente tomó el formulario como si estuviera caliente al tacto. Richard se volvió hacia Malik y le puso una mano firme en el hombro. «Vamos». Bajaron juntos del avión, pasaron la cortina y pasaron junto a Sharon, cuya mirada no podía encontrarse con la de ellos al entrar en la pasarela. El aire se sentía más frío, no en temperatura, sino en tono. El poder había cambiado silenciosamente, metódicamente, y Malik lo había visto. No era una escena, no era una confrontación, era una corrección. No dijo ni una palabra, pero por la forma en que alzó un poco la barbilla se notaba que lo entendía.
Así es como se mueve el verdadero poder, no a través del ruido, pero a través del conocimiento, a través de la paciencia, a través de la verdad, que no parpadea. La casa estaba en silencio. Ese tipo de quietud que no pedía silencio, sino que lo exigía, sin el murmullo de la televisión en la sala, sin el tintineo de los platos en el fregadero, solo el suave zumbido de un refrigerador, el ocasional crujido de la madera al asentarse, y un silencio que parecía menos paz y más una pausa en el tiempo. Malik estaba sentado en el borde de la cama, con un calcetín puesto y el otro arrugado al pie del marco. Su diario abierto reposaba sobre su regazo, con el lomo suavemente curvado por la curva de su muslo. El bolígrafo que sostenía temblaba ligeramente, no de miedo, sino por el peso de todo lo que no había dicho en voz alta. Se quedó mirando la página. Su letra siempre había sido pulcra y disciplinada, de esas que los profesores rodeaban con carita sonriente, pero ahora parecía vacilante, como si cada palabra tuviera que salirle de la boca antes de plasmarse en el papel. Dijeron que no pertenecía otra vez, pero esta vez alguien se quedó. Y no gritó, ni escribió, ni hizo una pausa. La página le devolvió el mensaje en silencio abajo. La tenue luz de la cocina se derramaba como miel tibia sobre la mesa. Richard estaba sentado al fondo, con los codos apoyados en la madera y los dedos entrelazados delante de los labios. Sus ojos no estaban fijos en nada, ni en la taza de té intacta, ni en el periódico entreabierto. Estaban fijos en algún lugar lejano, más allá de los años, más allá de la habitación frente a él. Denise sostenía el vaso vacío de Malik. Su otra mano seguía agarrada a la base, como si soltarlo fuera a deshacer todo lo que apenas se había mantenido unido. Su pulgar, distraídamente, recorría el borde. Ella miró a Richard. ¿Te acuerdas de la estación de tren?, preguntó en voz baja. En Southridge, cuando tenías 16 años. Su mirada no se movió, pero algo en su mandíbula se tensó. Ella no presionó arriba. Malik volvió a coger el bolígrafo. Lo vi pedir nombres, no como si estuviera rogando, como si ya supiera que los conseguiría. Ni siquiera sabía que se podía hacer eso. Simplemente preguntan, y la gente tiene que responder. Para mí nunca ha funcionado así. Se le cortó la respiración, se limpió la nariz con el dorso de la muñeca y siguió escribiendo. Quizá así es como empieza a cambiar. Su voz en off se desvanece, pero no es la de Molly Keys. Richard tenía 15 años. Era solo un niño. Tomé el último tren de vuelta de un trabajo de verano, de jardinería, con mi tío. Sudor en los ojos, tierra bajo las uñas, un billete de $10 en el calcetín, para que nadie me lo robara. En retrospectiva, débil, bañado por el sol. Un Richard más joven, con la ropa polvorienta y la camisa pegada a la espalda por él. Calor. Está de pie en una plataforma casi vacía. Un oficial blanco se acerca. La sospecha ya se refleja en su rostro, como si fuera un protocolo. Me preguntó a dónde iba. Le dije, a casa. Eso no me bastó. Un empujón, un registro. Risas de algunos transeúntes. Me hizo quitarme los zapatos. Ahí mismo dijo que conocía chicos como yo. Dijo que encajaba con la descripción. Ni siquiera pregunté qué significaba eso. Simplemente lo sabía. Regresamos a la cocina. Richard ahora habla en voz alta, suavemente, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Ese día no lloré, solo low double, como si fuera ropa sucia. Me lo metí en la garganta. Nunca se lo dije a mi papá. ¿Qué iba a hacer? Denise extendió la mano, rozando sus nudillos con los dedos. Pero tú no eres él, dijo, y Malik no es tú. Ya no. Richard levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante no hubo silencio entre ellos. Solo es no recitada sino vivida. Entonces terminemos esto aquí, susurró arriba. Malik escribió las palabras como si las hubiera escuchado a través de las tablas del suelo. No gritó, no golpeó, ni siquiera alzó la voz. Pero, de alguna manera, toda la sala escuchó. Creo que eso es realmente el poder. Ni con puños, ni con miedo, solo sabiendo quién eres. Y asegurándome de que ellos también lo sepan. La cámara recorre la habitación. La colcha de Malik sigue desordenada. Una sudadera con capucha colgada del respaldo de una silla. Una sola foto, en la mesita de No Channel,
y su padre, en el lago, el verano pasado. La mano de Malik, en la de Richard. El agua les llega hasta las rodillas. Ambos riendo, Ann ahora, sus dedos recorren el borde del diario. Lo cierra con cuidado Ann abajo. Richard se levanta. La silla de madera rosa, levemente las baldosa. Camina hacia el pie de la escalera. Mira hacia arriba Malik. Llama con voz firme. ¿Sí? ¿Estás bien? Malik se detiene y sube las escaleras. Por un instante, se miran fijamente, sin grandes palabras, sin un abrazo entre lágrimas, solo en Guigo. Y en ese silencio, cargado de recuerdos pero tenue de miedo, algo cambia. Ha no terminado. Pero por fin, comienzo la sala. Estaba en silencio, no con paz, sino con presión. Las luces del techo zumbaban débilmente, su zumbido estéril como telón de fondo de la tensión que flotaba en el aire. Sharon estaba sentada rígida con un blazer azul marino, 2 tonos más oscuro que sus ojeras. La mesa de conferencias se extendía entre ella y el panel en 3 oficiales superiores de asuntos internos, todos serios, todos observando a Anna a su izquierda. Un representante sindical estaba sentado con los brazos cruzados. A su derecha, una carpeta sellada, repleta de impresiones, cronogramas y transcripciones, permanecía intacta frente a ella. Richard no parecía un padre. Hoy no ni rastro del hombre que había llevado el cuerpo sollozante de su hijo a su casa, semanas atrás. Hoy, era todo un agente en placa federal, prendida al cinturón. Postura erguida y voz firme en la presidenta de la Junta, se aclaró la garganta. Estamos aquí para revisar la denuncia por mala conducta presentada contra la oficial Sharon M. Doyle en relación con el vuelo 482, con fecha del 4 de marzo. Esta sesión se está grabando. Nadie parpadeó. Nadie sonrió. Los dedos de Sharon golpearon la parte inferior de la mesa. Richard se puso de pie. Caminó lentamente hacia el monitor de la presentación. Con un pequeño control remoto en la mano, su pulgar se cernía sobre la primera diapositiva en imágenes de seguridad de la puerta de embarque con fecha y hora. El silencio se rompió con el audio, la voz temblorosa de Malik, las órdenes de Sharon, entrecortadas y cada vez más intensas. La vacilación del supervisor. Los pasajeros observando, inseguros y asustados. Ann hizo clic de nuevo. Me gustaría comenzar con el informe del incidente presentado por la agente Doyle, dijo con voz firme, pero sin expresión. Afirmó que el pasajero no obedeció, fue verbalmente agresivo y representó un riesgo para la seguridad. Hizo una pausa, por ningún momento de estas imágenes, ni de los 3 testimonios proporcionados por los pasajeros sentados, hay evidencia que respalde esa afirmación. Ann Sharon no levantó la mirada. Además, continuó, la política 6, Ann 2.1, establece que cualquier menor que viaje sin acompañante debe ser contactado con mínima intervención física y solo después de intentar contactar con sus padres o tutores. La agente Doyle no lo hizo. De hecho, hizo clic de nuevo, mostrando un registro sincronizado de sus comunicaciones por radio. Rechazó la asistencia de despacho 2 veces, en ambas ocasiones afirmando que tenía la situación bajo control. Su abogado se movió en su asiento. ¿Puede explicarme eso, Official Doyle?, preguntó el miembro de la Junta de la izquierda, juntando las manos en Sharon. Finalmente levantó la cabeza. Yo tomé una decisión. La niña estaba en una zona restringida y no estaba al tanto de todo el contexto. Richard no se inmutó. Habló con el supervisor 5 minutos antes de contactarlo. Le informó que el niño estaba confirmado para ese vuelo. ¿Por qué procedió? Ella titubeó. Pensé que se había equivocado. ¿Por qué? Silencio. Silla se inclinó hacia adelante. Por favor, respondau. Agente Doyle. Sharon tensó la mandíbula. Su voz se hizo más grave. No parecía un pasajero de primera clase. Se hizo un silencio absoluto. No era conmoción, ya no, sino la nítida claridad de la verdad, finalmente expresada en voz alta.
En el tono de Richard no cambió. ¿Quieres decir que Molek no parecía alguien que debiera estar allí? El miembro de la junta directiva de la derecha garabateó algo en su bloc de notas. A la cara de Sharon se sonrojó. No dije eso. No, dijo Richard, con la mayor serenidad. Pero actuaste al respecto, y ese es el problema. Regresó a su asiento y deslizó el control remoto, como si tuviera peso. La junta se sumió en la deliberación. Por un instante, la sala se tranquilizó. Bolígrafos en movimiento, murmullos intercambiados, páginas pasadas en Richard. Se recostó en su asiento, con las manos cruzadas sobre el regazo. No miró a Sharon. Su mirada permaneció fija en la pared. No fría, sino firme por dentro. No estaba enojado, ni siquiera aliviado. Anne estaba cansado. Cansado de cómo habían sido las cosas siempre. Pero no derrotado, Sharon le susurró algo a su abogado. Él no respondió. Después de un minuto, la silla se aclaró la garganta nuevamente. Tras revisar las imágenes, el testimonio y la respuesta del oficial Doyle, la junta llegó a una decisión unánime. Sharon se enderezó. Por la presente, queda despedido de su puesto con efecto inmediato. Esta junta recomendará una auditoría formal sobre las violaciones del protocolo en su terminal asignada e iniciará una capacitación sobre discriminación racial para todo el personal regional. En el bolígrafo que Sharon tenía la mano cayó al suelo. Nadie se movió para recogerlo. Richard se levantó, pero no habló. No le hacía falta. Los hechos habían hablado. El silencio posterior fue su propia forma de justicia. Mientras caminaba hacia la puerta, la silla lo llamó. Agente Whitmore hizo una pausa. Su conducta hoy fue ejemplar. Por favor, transmita nuestros saludos a su hijo. Richard asintió levemente, pero al darse la vuelta, algo brilló en sus ojos. No orgullo ni triunfo, solo una sensación silenciosa y arraigada de que el ciclo se había roto. Solo un poco, no por indignación, por la verdad. La sala de conferencias no era grandiosa, tampoco hacía frío. Simplemente beige, discretamente cara, de una forma que se esforzaba demasiado por disimularlo. Las paredes estaban cubiertas de fotos, enmarcadas de aviones de todas las décadas, tenuemente iluminada. Sobre la mesa, una luz empotrada zumbaba tenuemente. El tipo de sala diseñada para resoluciones corporativas, no humanas. Richard estaba sentado con las manos juntas, las palmas juntas y los codos ligeramente apoyados en el borde de la mesa. A su lado, Malik estaba más erguido que de costumbre, con los dedos entrelazados, imitando la postura de su padre sin darse cuenta. El chico había cambiado su sudadera habitual por una camisa sencilla. Pequeños detalles, pero que importaban. Aquí, enfrente a ellos, el director ejecutivo de la aerolínea, un hombre llamado Walter Grissom, se inclinó hacia adelante. Se aflojó un poco. Su mirada se reflejaba en el cansancio, pero ensayada. Quiero empezar diciendo que fracasamos, dijo Grissom con voz serena. Lo que ocurrió en ese vuelo fue inaceptable para usted. Para los principios que decimos defender. En sus palabras no resonaron. Simplemente se fundieron en el silencio. Hemos iniciado una revisión completa, continuó, pública e internamente. Hoy emitiremos un comunicado que identificará el fallo, no lo ocultará. Y extraoficialmente. Lo siento. No miró a Richard cuando lo dijo. Miró a Malik. Por un instante, ninguno respondió. Malik miró a su padre con ojos desorbitados, no buscando permiso, sino comprensión. Richard se recostó ligeramente, sin triunfo, sin conmoción, simplemente firme. No estamos aquí por un titular, dijo. Estamos aquí porque el silencio hace que los sistemas sean más cómodos. Grissom asintió. No pido un pago, continuó Richard. Pido un cambio. Capacitación sistemática, no solo una nueva presentación. Profesionales de minorías en puestos de liderazgo que guíen esa capacitación. Y una revisión independiente de las quejas anteriores de los pasajeros, especialmente las que no recibieron atención de los medios. Grissom parpadeó lentamente. No era una lista que pudiera aplacar. Era un libro de contabilidad. Estamos dispuestos a discutirlo, dijo con cautela. Pero el lanzamiento, no me interesa la óptica del despliegue, interrumpió Richard, sin aspereza. Solo los resultados. Pasó un tiempo Malik, hasta ahora callado,
Habló sin levantar la voz. ¿Ayudará a otros chicos como yo? Preguntó, con la voz aún áspera de la adolescencia, para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. El rostro de Grissom se contrajo ante una grieta en la máscara de la sala de juntas. Pero el chico no lo miraba a él. Miraba a su padre. Richard se giró y se encontró con la mirada de su hijo. Su expresión se suavizó. Las firmes líneas de contención dieron paso a algo más sereno. Casi cálido. Por eso lo hacemos, dijo afuera. Tras los ventanales que iban del suelo al techo, los aviones se elevaban hacia el pálido cielo de la tarde, indiferentes, mecánicos. Dentro, el cambio no se elevaba. Estaba quieto, mirándote a los ojos y preguntándote qué harías con el momento. Richard no extendió la mano. Malik no sonrió, pero cuando se levantaron para marcharse, algo más pesado quedó en sus sillas. No amargura, ni victoria, responsabilidad, ni eso, finalmente. Fue suficiente para empezar de nuevo. A la terminal, se sentía más silenciosa de lo que recordaba. O tal vez le estaba más tranquilo. Se oía el familiar arrastrar de las ruedas del equipaje sobre el linóleo, el zumbido sordo de los anuncios de vuelos que se cerraban en el aire, y la ocasional ráfaga de viento, al abrirse y cerrarse las puertas. Automáticas, pero Malik caminaba más despacio esta vez. No, por su presencia ahora era más alto, o quizás solo estaba más erguido. El peso sobre sus hombros no había desaparecido, pero se había desplazado. Ya no lo arrastraba lo mantenía firme en su tarjeta de embarque. Crujió suavemente entre sus dedos. Esta vez no la aferró o no miró el número de puerta 3 o 4 veces. Sabía a dónde iba. Puerta B22 en vuelo 809, Atlanta. Un viaje en solitario a casa de su tío. El tipo de cosas que antes lo ponían nervioso, ahora lo hacían consciente. Echó un vistazo a la gente que esperaba. Una mujer con blazer azul marino, revisando correos electrónicos. Un niño con auriculares azules, viendo dibujos animados. Un padre negro atando la zapatilla de su hija, con una rodilla en el suelo y ternura en las manos. La mirada de Malik se detuvo allí un instante. Había algo sagrado en ese gesto. Un siguiente pasajero, por favor, gritó una voz desde adelante. Malik dio un paso al frente. La gente de la puerta era diferente. Esta vez, una joven latina de ojos cansados pero amables. Su sonrisa era genuina. Nada de pretensiones, nada forzada. Escaneó su pase y levantó la vista. ¿Viaja sola?, preguntó suavemente. Él asintió. Sí, señora. Muy bien, señor Whittaker. Listo. Disfrute del vuelo, señor Whittaker. Había algo en su forma de decirlo, no solo cortés, sino respetuoso. No le pidió que demostrara nada. No preguntó quién lo recogería. No verificó su edad. Simplemente lo vio mientras bajaba por la pasarela. El aroma a aire reciclado lo recibió estéril, metálico, extrañamente nostálgico. Algo inesperado, un destello de recuerdos. Ese día en el enfrentamiento, la tensión a su voz quebrada, el silencio después de que le pidieran que se hiciera a un lado pero esta vez el miedo no surgió. En cambio, oyó la voz de su padre en el poder. No significa gritar, Malik. Significa saber quién eres y no dejar que nadie lo decida por ti. Malik se detuvo antes de subir al avión. Por un instante, se quedó allí, parado. No por vacilación, sino en un silencioso reconocimiento. Este lugar, antaño símbolo de humillación, se había convertido en un capítulo de su desarrollo. Encontró su asiento junto a la ventanilla. En medio de la cabina, mientras el avión se llenaba, miró hacia afuera, no a la pista, sino a la puerta de embarque. El lugar donde todo había comenzado. El lugar donde hace meses hicieron sentir pequeño a un niño. Y el lugar donde hoy ese mismo niño, ahora un poco mayor, un poco más sabio, decidió no cargar más con esa vergüenza afuera. El sol atravesaba una fina cortina de nubes. La luz se derramaba sobre el hormigón como una bendición. Malik se recostó. Pensó en las audiencias, los cambios que su padre había impulsado no con fuerza, sino con precisión. El trabajo silencioso e incansable que forjaba legados, no titulares. Pensó en los niños que aún no conocía, los que algún día podrían sentarse donde él estaba ahora, preguntándose si serían tratados con justicia, si encajarían, y por último pensó en su padre. No con su uniforme, no en Emporio, sino en su cocina esa noche,
con las mangas arremangadas, la voz tranquila y las manos apoyadas en la mesa entre ellos. Me dijeron que me sentara Molik, murmuró en voz baja mientras el avión empezaba a rodar. Pero mi padre me enseñó a mantenerme de pie. El motor rugió suavemente. Las ruedas se levantaron y a medida que el suelo caía, también lo hacía. El peso de lo que una vez había intentado retenerlo allí, fundido a negro,